por supuesto, empezamos. ¿Ya? Muy bien, chicos. El tema que vamos a desarrollar el día de hoy, ya retomando el curso, es triángulos. En este capítulo vamos a ver varias cosas acerca de esta importante figura geométrica. Como por ejemplo, ¿no? ¿Qué cosa me forma un triángulo, profesor? ¿Cuál sería la definición? Muy bien. Un triángulo, chicos, lo forman tres puntos no colineales. Cuando yo junto tres puntos que no estén en una misma recta, ¿de acuerdo? Yo junto tres puntos. Por ejemplo, profesor, ¿qué puntos puede juntar? El punto A, el punto B y el punto C por aquí, mira. Ahí está. Si yo junto esos tres puntos, tengo lo que es un triángulo, una región triangular. ¿De acuerdo? Esto lo que está dentro, esto lo que he encerrado con estos segmentos se llama región triangular. Profe, ¿qué cosa es la región triangular? Esto de acá, mira, todo lo que está dentro, ¿sí? Todo eso es, mira, mi región triangular. A eso me refiero. Ah, ya, profe, muy bien. Todo eso es la región triangular. Así es. Esa es la región triangular. Listo, profe, muy bien. ¿Qué más, profesor? La notación. A mí no me van a escribir en los problemitas, se tiene el siguiente triángulo, ¿no? A, B, C. No lo van a escribir, chicos. Así que tienen que entender la notación, la forma de cómo van a representar el triángulo ABC. Mira, van a dibujar un pequeño triangulito, un triángulo pequeño. ¿Y eso qué significa, profe? El triángulo de vértices ABC. No van a escribir todo esto, ¿eh? Triángulo ABC, no. Van a colocar el pequeño triangulito ABC. ¿De acuerdo? Mucho cuidado con eso. Profe, los elementos. Voy a tener los vértices. ¿Qué cosa es un vértice, profe? Un punto de encuentro de dos lados. Acá tengo este lado que se encuentra con este lado. En esta esquinita está el vértice A. Profe, también tengo este lado que se encuentra con este lado. En esta esquinita está el vértice B. Profe, por acá, este lado con este lado. Esta esquinita es el vértice C. ¿De acuerdo, profe? ¿Voy a tener vértices? Así es. Vas a tener vértices. Y acá lo estamos mencionando, mire. El vértice, ¿quién es? ABC, las esquinitas, ABC. Los lados van a estar formados por esos segmentos que unen a los puntos. Por ejemplo, el segmento que une el lado B, perdón, el vértice B con C. Este segmento, ¿cuánto vale, profe? Vale AB, ¿no? Vale BC, perdón, BC, este lado. De B con C, vale BC. Profe, de A con C será el segmento AC. Y de A con B será el segmento AB. Y acá está denotado. Los lados, el lado AB, ¿a dónde está AB? Acá está el lado AB. El lado BC, ¿dónde está BC? De B hasta C, todo este ladito. Y el lado AC, desde A hasta C, este ladito. Esos son los lados. ¿Qué más, profesor? Hemos visto cómo se generan los ángulos. La clase pasada hemos hablado de ángulos. Profe, acá también voy a formar ángulos, por supuesto. ¿Cuáles son los ángulos que voy a encontrar, profe? Mira, por acá vas a encontrar dentro del triángulo, escúchame, dentro del triángulo, tres ángulos. Tengo tres vértices, cada vértice me genera un ángulo. ¿De acuerdo? Tengo tres vértices, repito, y cada uno de ellos me genera un ángulo. Voy a tener el ángulo alfa, el ángulo beta y el ángulo tita. Profe, pero están dentro del triángulo, así es. Justamente por eso reciben el nombre de ángulos internos, porque están dentro del triángulo. Ángulos internos. Profe, pero por acá afuera yo también veo otros ángulos, ¿correcto? Afuera de cada lado, afuera de cada lado, profe, yo veo otros ángulos, llamados X, Y y Z. Y como lo hemos mencionado, están afuera del triángulo. Muy bien. Como están afuera del triángulo, reciben el nombre de ángulos externos. ¿De acuerdo? Ángulos externos que están fuera del triángulo. X, Y y Z. ¿De acuerdo? Me representan los ángulos externos. Los angulitos que están afuera. ¿Eso significa, profe? Así es. ¿Qué otra cosa tenemos que tener en cuenta, profesor? El perímetro. Profe, ¿qué cosa es el perímetro? Mira, el perímetro es la suma de los lados de una figura geométrica. En este caso, la figura que estamos viendo es el triángulo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Voy a, mira, sumar sus lados.
Yo sumo sus lados, profe, y ese será el perímetro, así es. El perímetro se representa como 2P y es igual a la suma de todos los lados. Si este lado yo lo llamé A, lo llamé B y lo llamé C, la suma de todos sus lados, ¿cuánto será, profe? A más B más C. Profe, no le entiendo esa parte. Muy bien. Digamos que este lado mide 10, este lado de repente vale 14 y este lado vale 6, digamos, ¿no? Por ejemplo. Y ahí me piden el perímetro. La suma de este lado, con este lado y con este lado. ¿Cuánto vale el perímetro, profe? Acá sería 30, ¿no? ¿De acuerdo? Ese perímetro, mira, vale 30. La suma de sus lados. Eso es todo. ¿De acuerdo? La suma de sus lados es el perímetro. No te vayas a olvidar. A ver, la clasificación de los triángulos, chicos. Esta parte es sumamente importante. Profe, ¿por qué? Porque hay características de los triángulos que debes tener en cuenta. Muy, pero muy en cuenta. Profe, la primera parte me dice por acá la clasificación según sus ángulos. Claro, según los ángulos, yo voy a tener por acá una primera clasificación que es el triángulo oblicuángulo. Profe, ¿a qué se refiere con el triángulo oblicuángulo? Dentro de este triángulo, de este tipo de triángulo oblicuángulo, hay dos triángulos. El triángulo acutángulo. ¿Qué es el triángulo acutángulo, profe? Todos sus ángulos son agudos. ¿De acuerdo? Todos sus ángulos son agudos. Y es más, solamente por si acaso, vamos a colocarlo por aquí, por si acaso. ¿Ya? Sus ángulos, vamos a colocarlo por aquí. ¿Ya? Para que se note ahí. A ver, por acá. Sus ángulos son agudos. ¿De acuerdo? Que quede eso claro, por favor. ¿Sí? Sus ángulos, todos sus ángulos son agudos. Y eso lo vamos a colocar, mira, por aquí. ¿Ya? Que se note ahí. Sus ángulos son agudos. Ese es el triángulo acutángulo, profe. Sí, y lo estamos viendo por acá, mira. Alfa, tita y omega, los ángulos que están adentro, separados con comas, mira, me refiero a cada uno de ellos, para no estar copiando de repente lo mismo para cada uno. ¿A qué me refiero? Por acá, mira. Si yo trabajo con alfa diría lo siguiente. Alfa debe ser mayor que 0 grados. ¿Te acuerdas cómo hablamos de ángulos agudos? Y menor que 90 grados. Profe, para tita también mayor que 0 grados y menor que 90 grados. Profe, para omega, correcto, mayor que 0 grados y menor que 90 grados. Ahí está. ¿De acuerdo? A ver, para no estar escribiendo todo eso, ¿ya? Para no estar escribiendo todo eso, chicos, voy a... A ver. Ya está. Bien. Para no estar escribiendo todo esto, mira, para los tres, se ha colocado solamente uno. ¿De acuerdo? Para no estar escribiendo ahí a cada rato para los tres. ¿Está bien? Ahí está. Lo he escrito solamente para uno. Acá está. Es lo mismo, solamente que lo he juntado. Ya, estos tres los he juntado. Ahí está. Listo, profe. Es lo mismo entonces. Así es. Es lo mismo. ¿Ya? Listo, profesor. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a decir del siguiente triángulo? El siguiente triángulo es el triángulo obtusángulo. ¿De acuerdo? El triángulo obtusángulo. Profe, esa palabra obtusángulo me suena por ahí a obtuso. Y tú ya sabes qué cosa es el ángulo obtuso. Profe, cuando uno de sus ángulos es mayor que 90 grados. Acá está, mira. Ese alfa es mayor que 90, pero debería ser menor que ¿quién? ¿Te acuerdas? Que 180. Ese es el triángulo obtusángulo. Tiene un ángulo mayor a 90 grados y menor a 180. O si lo quieres llamar así, tiene un ángulo obtuso. ¿De acuerdo? Lo vamos a colocar por aquí. Mira. Triángulo obtusángulo. Diremos, tiene un ángulo obtuso. ¿De acuerdo? Ahí está. Tiene un ángulo obtuso. Lo vamos a colocar por aquí. Ahí está. Tiene un ángulo obtuso. Ahí está, profesor.
Profe, pero solamente voy a hablar de ese angulito. Bueno, no, voy a señalar por acá lo siguiente. Mira, tiene dos ángulos agudos. Y si son agudos, profe, cumple lo que ya hemos visto. Mayor a 0 grados y menor a 90. Para tita también, mayor a 0 grados, menor a 90. ¿De acuerdo, profe? Estas desigualdades que está colocando usted por acá, ¿son importantes? Sí, chicos. Cuando a mí me pidan de repente en un ejercicio calcular el máximo ángulo o el mínimo ángulo, voy a trabajar con esto. Por eso es que se señala cada rato. Porque el momento que trabajemos con desigualdades para hallar el máximo o el mínimo valor de un ángulo, voy a trabajar con esto, con el mayor que, menor que. Esto me va a ayudar a darle respuesta a ese interrogante, a esa pregunta. ¿Sí? Por favor, tengamos en cuenta eso. Por acá, ¿cuál es el otro triángulo que vamos a encontrar, profe? El triángulo rectángulo. ¿Y cuál es la característica, profe, de este triángulo? Lo vamos a colocar por aquí, mira. La característica de ese triángulo es la siguiente. Tiene un ángulo, por aquí, ahí está. Tiene un ángulo recto. Es decir, mide 90 graditos. ¿De acuerdo? Eso es todo, profe. Así es, chicos. Eso es todo. Eso es todo lo que tienes que recordar. ¿De acuerdo? Tiene un ángulo recto, es decir, mide 90 grados. Profe, ¿y cómo sé quién mide 90 grados? Ah, sencillo, mira. El problema te lo va a indicar. Cada vez que veas ese cuadradito o en algunos casos un rectangulito, significa que mide 90 grados. El ejercicio te lo va a avisar. ¿De acuerdo? Ese cuadradito que está ahí pintadito de negro significa que ese ángulo mide 90 grados. Profe, ¿qué más se cumple en el triángulo rectángulo? Ángulo recto. Ah, se cumple lo siguiente, que alfa más tita, la suma de estos dos ángulos, me debe dar 90 grados. ¿De acuerdo? Profe, ¿por qué? Porque se sabe lo siguiente, que la suma de estos ángulos, ¿cuánto debe ser? ¿Te acuerdas? La suma de los tres debe darme alfa más tita más 90 grados, debe darme 180. Profe, este 90 lo pasamos a restar, correcto. Alfa más tita sería 180 menos 90, me va a dar 90 grados. Y aquí está, mire la propiedad. ¿De acuerdo? Ahí está la propiedad. Listo, profe, muy bien. ¿Qué más debo tener en cuenta para esta parte? Bueno, por el momento eso es todo. ¿De acuerdo? Solamente por el momento. ¿Es lo único que necesito saber? Sí, por ahora sí. Ahora, vamos a ver la siguiente clasificación. Hemos visto la clasificación de acuerdo a sus ángulos. ¿Ya? Ahora vamos a ver de acuerdo a sus lados. ¿Ya? De acuerdo a sus lados. ¿Qué vamos a hacer de acuerdo a sus lados, profe? Vamos a darle también una clasificación. El triángulo escaleno. Profe, ¿a qué se le llama el triángulo escaleno? Es aquel triángulo donde todos sus lados, los lados, ya no los ángulos, preocúpate de los lados. Los lados son diferentes, mira. El triángulo escaleno tiene todos sus lados diferentes. Ya lo voy a escribir por acá, no te preocupes. Vamos a colocarlo así. Tiene todos sus lados diferentes. ¿De acuerdo? Ahí está. Tiene todos sus lados diferentes, profe. Correcto, ahí está. Para que no te vayas a olvidar. Ya tiene todos sus lados diferentes. Y lo vamos a remarcar, mira esta parte. Esa parte es importante, profe, por supuesto. Eso te está diciendo que todos los lados son diferentes. Este es el lado A, este es el lado B y este es el lado C. Como son todos los lados diferentes. Profe, o sea, tienen diferente medida, claro. A eso me refiero. ¿Ya? Todos sus lados miden diferente. Tienen lados diferentes. ¿Ya? No te vayas a olvidar. ¿Sí? Por favor, no te vayas a olvidar de eso. Bien, profe, hasta esta parte solamente hemos visto una pequeña definición para cada uno de ellos. Pero de repente hay alguna consulta, alguna pregunta por ahí. Ah, el triángulo oblicuángulo, correcto.
Chicos, el triángulo oblicuángulo es cuando tiene sus ángulos oblicuos. Son dos categorías. Mira. El triángulo oblicuángulo, puedo tener dos tipos de triángulo. Y ambos son oblicuángulos. ¿Ah? Ambos son oblicuángulos, ¿sí? Puede ser acutángulo, cuando todos son agudos, o puede ser obtusángulo, cuando uno de ellos es obtuso. ¿De acuerdo? Oblicuángulo tiene dos tipos de triángulos. Son dos, no solamente uno. ¿De acuerdo? Dentro de él se encuentran dos tipos de triángulos. El que tiene todos sus ángulos agudos o el que tiene un ángulo obtuso. ¿De acuerdo? ¿Sí? Esa es la clasificación. ¿Ya? Esa es la clasificación. ¿Todo bien? Muy bien. ¿Alguna pregunta más por ahí de repente? ¿Sí? Seguimos. Perfecto, seguimos. Bien, por acá. Hemos visto por acá, mira, el triángulo escaleno. Tiene todos sus lados diferentes. No te vayas a olvidar. Profe, ¿qué tipo de triángulo sigue? Un triángulo sumamente importante. ¿Cuál es, profe? El triángulo isósceles. ¿De acuerdo? El triángulo isósceles. Profe, ¿es importante ese triángulo? Claro que sí, chicos. Cuando lleguemos a un tema determinado, ¿no? En la construcción de triángulos, en el tema de geometría, vamos a ver construcciones de diferentes figuras. Vamos a tener que hacer trazos auxiliares, ¿no? De repente por ahí crear nuevos triángulos, crear nuevas figuras. Todo eso involucra trazos especiales, chicos, ¿ya? Y vamos a aprender a hacerlo. A ver, lo principal en la mayoría de los ejercicios de triángulos es encontrar a estos dos tipos, al isósceles y al equilátero. Hablemos del isósceles. ¿Qué se cumple aquí, profe? Se cumple lo siguiente, que en el triángulo isósceles, dos de sus lados son iguales. ¿Solamente dos, profe? Sí, solamente dos. Dos de sus lados van a ser iguales. Profe, o sea, este ladito es L, ¿correcto? Y este ladito también es L. Así es. Profe, ¿son iguales entonces? Correcto, mira, van a ser iguales. Tienen la misma medida, la misma longitud. ¿De acuerdo? Ahora, en algunos textos vas a encontrarlo como que te dicen, ¿no? Triángulo isósceles, dos lados congruentes. Es lo mismo. ¿De acuerdo? Tienen la misma medida, la misma longitud. Son iguales o también vas a encontrar que son congruentes. ¿De acuerdo? Pero el triángulo isósceles se caracteriza porque estos lados son iguales. Vamos a colocarlo de todas maneras por aquí, por si acaso, como lo hemos venido haciendo, ¿no? Tiene dos lados. Por acá diremos. Tiene dos lados iguales, chicos. ¿Ya? No te olvides, por favor, de ese triángulo. Es importante, ¿eh? Es importante, ¿sí? Tiene dos lados iguales. Ahí está, profe. Muy bien. Profe, los lados que son iguales, bueno, son los lados. Profe, ¿y qué pasa con el ladito que no es igual? Bueno, chicos, ese ladito que no es igual, ¿ya? Ese ladito que es diferente, recibe el nombre de base. ¿De acuerdo? Ese ladito que no es igual, que es diferente, se va a llamar base. ¿De acuerdo? Y es importante, profesor, conocerlo, por supuesto. Los lados, o perdón, el lado que no es igual en un triángulo isósceles, se le llama base. ¿De acuerdo? No te vayas a olvidar. ¿Ya? No te vayas a olvidar. Bien, profe, ¿cuál es el otro triángulo importante que mencionó? El triángulo equilátero. X viene de igual. ¿De acuerdo? Tiene todos sus lados iguales. Ese es el triángulo equilátero. Vamos a colocarlo por aquí. Tiene todos sus lados iguales. ¿De acuerdo? Ahí está. Tiene todos sus lados iguales, profe. Profe, o sea que este ladito que está por acá, mire, vamos a escribirlo así. Este ladito que está por acá es igual a este ladito que está por acá y también igual a este ladito. Correcto. Los tres lados van a ser iguales. Miden lo mismo. ¿De acuerdo? Van a medir lo mismo. Profe, si los lados son iguales, todos los lados son iguales, ¿cómo son sus ángulos? Son iguales también. En el triángulo equilátero se conocen los ángulos. Cada uno de los ángulos mide 60 grados. Un detalle que no mencioné acá es con respecto a estos ángulos. En el triángulo isósceles, dos lados son iguales.
Y los ángulos relativos a esos lados, o sea, para este lado que es igual a él, de este lado su ángulo es él. Para este lado su ángulo es él. Como los lados son iguales, sus ángulos también van a ser iguales. ¿De acuerdo? Cuidado con eso, no lo he mencionado. ¿Ya? Eso es en el triángulo isósceles. Si los lados son iguales, esos dos ángulos también son iguales. Profe, en el equilátero, todos los ángulos son iguales. Igual que los lados, profe, claro. Si los lados son iguales, los ángulos también serán iguales. Todos, profe, todos. Como los tres son iguales, los tres ángulos también serán iguales. 60, 60 y 60. ¿De acuerdo? No te vayas a olvidar, por favor. Profe, algo más que de repente nos quiera de repente indicar acerca de este triángulo. Claro que sí. El triángulo equilátero también es llamado como isopleuro. Es otro nombre que le dan a este triángulo. ¿Ya? El triángulo isopleuro. Lo vamos a colocar por aquí. Solamente es un nombre, profe, claro. Pero te comento que una vez lo preguntaron en un examen de admisión y nadie supo a qué se refería. ¿De acuerdo? Así que es importante que conozcamos, ¿no? Un poquito acerca de este nombrecito que también se le da al triángulo equilátero, isopleuro. ¿Ya? Muy bien. Bien, eso es todo con respecto al triángulo equilátero, chicos. ¿Ya? Ahí está entonces, mira, la clasificación de acuerdo a sus lados. Ahora veamos algunas propiedades generales que todo triángulo debe cumplir, sin excepción. ¿De acuerdo? Todo triángulo debe cumplir estas características, estas propiedades que vamos a mencionar. Profe, mire, por acá tengo un triángulo. Profe, ¿qué tipo de triángulo es? Bueno, no nos indican, pero la verdad solamente me importa lo siguiente. ¿Te acuerdas que hemos visto que puedes tener ángulos adentro del triángulo? Claro, profe, usted mencionó y hemos visto en la figurita que podemos colocar tres angulitos adentro. Por supuesto, cada vértice te genera un ángulo. ¿De acuerdo? Cada vértice, no te olvides, te genera un ángulo. Profe, tenemos tres ángulos, correcto. Los llamamos alfa, tita y omega. ¿Qué se cumple, profe? La suma de esos ángulos, chicos, los ángulos que están dentro del triángulo, deben sumarte 180. ¿De acuerdo? Esa suma de triángulos debe darte 180. Ah, listo, profe, muy bien. La suma de los ángulos que están dentro del triángulo debe ser 180 graditos. Listo, profe, todo acá. Perfecto. Profe, ¿también se acuerda que habíamos visto que afuera del triángulo habían angulitos? Claro, ¿no? Afuera, ¿no? En la parte de afuera. Mira, mira cómo se generan esos angulitos. Ah, listo, profe, muy bien. ¿Qué se cumple, profe, en esa parte? Ah, mira, se cumple lo siguiente. Los ángulos que están fuera, ¿de acuerdo? Los ángulos que están afuera, ¿ya? Van a sumar 360 grados. ¿De acuerdo? Los ángulos que están afuera van a sumar 360 grados. Repito, los que están afuera. No confundir con los que están dentro, mira. Los que están dentro suman 180. Los que están fuera, 360 grados. ¿Ya? No te vayas a olvidar, por favor, eso. No vayas a confundirte. Los que están dentro son 180 y los que están afuera, 360. ¿De acuerdo, jóvenes? Muy bien. Veamos por acá la siguiente propiedad. ¿Cómo se calcula el ángulo externo, profe? Muy bien. En los problemas que nos vamos a encontrar, es muy notorio que vamos a utilizar esta propiedad, el ángulo externo. ¿Qué se cumple aquí, profe? Por ejemplo, si usted quiere calcular cuánto vale el X, debe calcular la suma de los ángulos que están lejos de él. Profe, no entiendo. ¿Quiénes están lejos de él? Profe, él. No, mira, él está cerquita. Yo te dije lejos. Ah, muy bien. Entonces, él no, profe. ¿Quiénes están lejos, profesor? El alfa y el tita. Profe, ¿qué significa? Que si tú sumas alfa más tita, te va a dar X. Alfa más tita te va a dar X. Eso se cumple ahí. ¿De acuerdo? La suma de los ángulos que están más lejitos me dan el ángulo que está afuera.
Mira la característica del problema. Profe, mire, esos ángulos están lejos. Muy bien. Me falta uno. Muy bien. Pero el que está ahí, de este uno, el que sigue, mira, el que está afuera del que me falta. Ese angulito que está afuera es la suma de ellos dos. ¿Está seguro, profe? Sí. Profe, ¿y para Y? Ya, muy bien. Sabemos cómo se calcula X. ¿Y cómo se calcula Y? De la misma manera. Para Y, la suma de los ángulos que están lejos. Profe, él. No, él está cerca. Los que están lejos, ¿quién sería? Alfa y omega. Los que están lejos, mira. El que está seguidito, no. Los que están lejos. Alfa y omega me da Y. Acá está Y, alfa más omega. ¿De acuerdo? Así vas a calcular, mira, el ángulo exterior para un triángulo. La suma de los ángulos que están lejitos. No te vayas a olvidar, por favor. ¿Sí? No te vayas a olvidar. Bien, por acá. La conocida desigualdad triangular, o lo que en algunos textos te vas a encontrar como, lo vamos a indicar por acá también, teorema de la existencia. Solamente también es un nombre, pero así lo vas a encontrar en algunos textos. ¿Ya? Teorema de la existencia para un triángulo. ¿Qué se cumple aquí, profe? ¿Qué debemos tener en cuenta? Bueno, los lados de un triángulo, para todo triángulo se cumple esto, los lados de un triángulo, chicos, cumplen una cierta desigualdad. ¿De acuerdo? Digamos lo siguiente. Por ejemplo, si yo quiero calcular el lado C, debo recordar esto, que ese lado C va a ser mayor que la resta de los otros lados. Profe, ¿quiénes son los otros lados? Me refiero a A y B. Por ejemplo, B menos A, esa resta de B menos A debe ser menor que C. Pero a la vez C debe ser mayor que la suma de esos lados. B más A. ¿De acuerdo? Eso se cumple ahí. ¿Qué valores puede tomar C? Profe, no le entiendo. Muy bien, vamos a ver con un ejemplo, ¿ya? Con un ejemplo. No pasa nada. Vamos a suponer, mira, borramos esto. Vamos a suponer que tengo el siguiente triángulo, ¿ah? Un triángulo cualquiera, ¿de acuerdo? Mira, ahí le pongo de repente X, a él le pongo de repente 10 y a él le pongo de repente, a ver, 7. Ya, ahí está. Le pongo esos valores. Listo, profe, a ver. Y te pregunto lo siguiente, no, números más pequeños, mira, números más pequeños. A él le pongo 4 y 3, por ejemplo, ¿ya? 4 y 3. Listo, profe, a ver. ¿Qué se cumple acá? Si tú quieres saber qué valores toma tu X, no conozco ese lado, mira, no lo conozco. Vamos a decir lo siguiente. X es mayor que la resta de él con él. Profe, o sea, sería 4 menos 3, así es. Pero ese lado X es menor que la suma de él con él. Ah, o sea, es menor que 4 más 3, así es. Y la pregunta es, ¿no? ¿Qué valores puede tomar X? A ver, ¿cuánto me da esa resta? 1, profe. 1 es menor que X. Y por acá, ¿cuánto me da esa suma? 7. ¿Qué valores puede tomar tu X? Puede ser 2, 3, 4, 5, 6. Ahí están los valores que puede tomar nuestro X. Mira. ¿Esos son, profe? Claro, esos son los valores. Para eso te sirve esta desigualdad. Eso es lo que te dice cada uno de ellos. Eso se cumple para cada lado, ¿sí? Y todo triángulo cumple esa característica. Por eso se le llama condición o teorema de la existencia, ¿ya? Poco a poco vamos a hablar sobre ello, ¿ya? De repente en algunos ejemplos por ahí. ¿Es importante, profe? Sí, todo teorema que estamos viendo es importante, ¿ya? Por favor, así que a tomarlo en cuenta, ¿ya? Cada teorema es muy importante. Bien, chicos, por acá tenemos entonces, hemos visto suma de ángulos internos, suma de ángulos externos, cálculo de un ángulo externo, ¿no? Y la desigualdad triangular. Bien, vamos por acá con algunas propiedades antes de entrar a lo que son los ejercicios. Ya salió la notificación del tiempo. Por favor, si es que se nos gana el tiempo y se corta, se vuelven a conectar, por favor, chicos, ¿ya? Por favor.
Miren por acá. Cuando yo tengo este cuadrilátero, profe, ¿cómo que cuadrilátero? Claro, ¿cuántos lados tiene? 1, 2, 3, 4. Es un cuadrilátero, mira. Ah, profe, tiene razón, ¿no? No parecía. Claro, no te dejes engañar. No es un triángulo, ¿ah? Mucho cuidado. No es un triángulo. ¿Qué se cumple aquí, profe? Se cumple lo siguiente, mira. Algunos lo llaman como la propiedad del boomerang, ¿no? Por la forma que tiene, ¿no? Por la formita que tiene. Mira, parece un boomerang, ¿no? Profe, ¿qué se cumple acá? El angulito que está acá afuera, lo hemos llamado X. ¿A qué es igual X, profe? A la suma de todos los angulitos que están dentro. En este caso, alfa más tita y más beta. El ángulo que está afuera del boomerang, mira, afuerita, es igual a él más él más él. ¿De acuerdo? Eso se cumple para este tipo de figuras. ¿Ya? Muy bien, profe. Profe, ¿y acá qué se cumple? Ya hemos hablado de esta propiedad, ¿no? Algunos le llaman propiedad del pescadito, ¿no? Y es así como lo he señalado. Mira la propiedad del pescadito por la forma que tiene, ¿no? ¿Qué se cumple aquí, profe? Que la suma de X más Y, que son los ángulos que están fuera, perdón, los ángulos que están fuera, es igual, mira, a la suma de los ángulos que están en la parte de las alitas del pescadito, mira, las aletitas, mira, ahí está, ¿no? La suma de ellos dos, alfa más tita, es igual a la suma de los que están dentro, X más Y. ¿De acuerdo? Eso se cumple para esta propiedad. ¿De acuerdo? Eso se cumple. Profe, la siguiente propiedad, la propiedad de la mariposita, profe. O también algunos lo llaman propiedad de la corbatita, ¿no? Por la forma que tiene. La corbatita, ¿no? Ahí está. O la mariposita si lo quieres llamar así. ¿Qué se cumple, profe? X más Y, mira, los ángulos que están en este lado, es igual a la suma de los ángulos que están por aquí. Mira, X más Y es igual a la suma de los ángulos que están por acá. Teta más alfa. ¿De acuerdo? Ahí está. La suma de estos ángulos es igual a la suma de estos ángulos. Esa es la propiedad de la mariposita, o si lo quieres llamar así, propiedad de la corbatita. ¿De acuerdo? No te vayas a olvidar, por favor. ¿Sí? No te vayas a olvidar. Listo, profe. Ahora, ¿qué más debo recordar? Bueno, mira, por esta parte eso es todo. Vamos a ver ahora algunos ejercicios, ya para calcular lo que me piden acá en cada ejercicio que hemos planteado. Acá, por ejemplo. El problema número 1 me dice, en la figura mostrada, determina el tipo de triángulo que es ABC. Muy bien, mira, acá está el triángulo A, B y C. ¿De acuerdo? Ahí está. A, B y C. Profe, pero ¿cómo voy a saber qué tipo de triángulo es? ¿Cómo se hace eso? Sencillo, date cuenta de algo, mira. Profe, acá adentro me parece, o tengo unas medidas, claro. Dentro del triángulo, mira, tengo por acá esta medida y esta medida. Profe, me están dando medidas ahí, correcto. ¿Qué voy a hacer entonces? Mira, tú puedes sumar todas las medidas. Acá tengo, mira, 70 graditos menos X, use más, menos X, más esta otra medida, ¿no? Que sería 5X más 10 graditos, más esta otra medida, mira. Uy, perdón. A ver, esta otra medida que yo lo he llamado por acá. Voy a borrar esta parte. Ya, esta otra medida que es 2X más 40, ¿no? 2X más 40. Profe, ¿qué cosa ha hecho usted por acá? Ha sumado todos los ángulos que están dentro, claro. ¿Por qué hizo eso? Es que la suma de los ángulos que están adentro, había una propiedad que me decía cuánto vale. ¿Te acuerdas? ¿Cuánto vale la suma de todos los ángulos que están dentro de ese triangulito? ¿Te acuerdas? Hemos visto la propiedad. Muy bien. 180, profesor. Correcto. Lo igualo a 180. Profe, ¿ahora qué hacemos? Voy a sumar, mira, 70 más 10, profesor, me va a dar 80. 80 más 40, eso me va a dar, profe, 120, ¿no? Por acá sería, mira, 100, 120. ¿De acuerdo? Ahí está. Profe, ¿ahora qué va a hacer? Voy a sumar, mira, las medidas de los X. ¿De acuerdo?